Hola, buenos días, buenas tardes, según corresponda. Pues voy a comenzar con la exposición de hoy. Hoy es la sesión 27, me parece, de el Seminario de Marxismo y Cuestión de la Mujer. Estamos en el libro La mujer y el socialismo de August Bebel. Y bueno, hoy vamos a tratar 5 capítulos que, aunque pueda parecer mucho, realmente son súper breves y intenté también hacerlos breves en la exposición. Entonces, bueno, aquí en la primera diapositiva les pongo el título de los 5 capítulos, que es la eliminación del Estado. Bueno, es del capítulo 23 hasta el 27, ya estamos a punto de acabar. Y bueno, es la eliminación del Estado, el porvenir de la religión, el sistema socialista de educación, arte y literatura en la sociedad socialista y el desarrollo de la personalidad. Y bueno, vamos a comenzar. Bueno, en el primer capítulo, que se llama La eliminación del Estado, es súper cortito. Y básicamente la idea central de este capítulo es que a partir de la supresión de la propiedad privada, que se convertirá en propiedad social, habrá una desaparición gradual del Estado burgués. Esto es que el Estado no será abolido, sino que se extingue, pues su principio de necesidad, que es la propiedad privada, ya no existiría más, ¿no? Entonces, bueno, en la sociedad socialista esto es lo que ocurriría, no habría una abolición del Estado de un momento a otro, sino más bien una desaparición gradual. Y bueno, obviamente con la eliminación del Estado vendría también de la mano la eliminación de todo el aparato político, que implicaría pues a los ministros, a los parlamentos, el ejército, la policía, los tribunales, abogados, fiscales, etcétera, ¿no? O sea, todos los representantes del Estado dejarían de ser también necesarios y también desaparecerían con él, ¿no? Y bueno, esta es la idea central de ese capítulo, que como les digo es súper cortito. Entonces, pues bueno, básicamente es eso. Ya obviamente si queremos como ahondar en algo o comentar algo, pues siempre en la parte final pues podremos hacerlo, ¿no? Pero para mí básicamente este es el argumento de ese breve capítulo. Bueno, también obviamente si me quieren interrumpir como para agregar algo o lo que sea, obviamente siéntanse en la confianza de hacerlo. Y bueno, en el siguiente capítulo, que también es súper breve y va mucho en la misma dirección del fin del Estado, se llama El porvenir de la religión. Y bueno, como decía, siguiendo el mismo movimiento de la desaparición gradual del Estado, la religión no se suprimirá, sino que desaparecerá gradualmente. Y bueno, un poco se habla de que las buenas costumbres y la moral, que son conceptos que regulan las relaciones humanas, ambas, es decir, las buenas costumbres y la moral, así como la religión, no brotan de seres sobrenaturales, sino del estado moral real de los seres humanos. Entonces, así será en la sociedad socialista, ¿no? Ambas estarán ligadas al estado moral real de los humanos y dejarán de referirse a estos seres sobrenaturales. Y por ello es que se habla de que la religión no será ya necesaria. Y bueno, también Bebel nos habla de que el socialismo busca el más alto estado moral, que es aquel en donde los humanos se enfrentan como seres libres e iguales, ¿no? Y donde todas sus relaciones se rigen por este principio y por el principio de no hacer a los demás lo que no quieras que te hagan a ti mismo, ¿no? Y bueno, de este capítulo rescaté esta cita que me gustó bastante, que se las voy a leer. Dice: la religión es el reflejo trascendente del estado social del momento. A medida que avanza el desarrollo humano, que se transforma la sociedad, se transforma también la religión. Es, como dice Marx, el deseo de felicidad ilusoria del pueblo, que brota de un estado social que necesita de la ilusión, pero desaparece tan pronto como penetra en las masas el conocimiento de la felicidad verdadera y la posibilidad de realizarla, ¿no? Entonces, bueno, pues es esta misma idea de que la religión existe porque hay una necesidad social para que así ocurra, pero en el momento en que se pueda llegar a una felicidad que deje de ser ilusoria, pues ya la religión pues perderá también su principio de necesidad y por lo mismo dejará de ser necesaria y por eso irá desapareciendo gradualmente. E incluso dice Bebel, bueno, no es que le vayamos a arrebatar a las personas la religión, ¿no? Como de sus corazones o de su sentir, sino que simplemente ya no va a ser algo que necesiten en la vida diaria, en la vida social. Y bueno, eh,
También es un capítulo bien cortito, entonces, bueno, ese es el argumento de ese capítulo, ¿no? Pasando al siguiente capítulo, el capítulo 25, el sistema socialista de educación. Este sí ya es un poquito más largo, pero igual, solo rescaté las cosas que me parecieron, más importantes. Y bueno, dice, el problema de la educación en la sociedad actual es una cuestión de dinero, ¿no? Entonces, si es una cuestión de dinero, pues resulta imposible tener un nivel educativo igual para todos, porque no todos tienen el mismo, alcanzan los recursos económicos. Entonces, a esto se contrapone que en la sociedad socialista, como habrá condiciones sociales iguales para todos, cada quien podrá seguir sus inclinaciones y esto responderá al principio humano de diversidad. Y bueno, con esto lo que está pasando es que Bebel está intentando refutar la idea de que en el socialismo habrá una igualdad uniforme, ¿no? Que es algo con lo que suelen estar criticando a los socialistas constantemente, los ideólogos de derecha. Entonces, bueno, les dicen, no, en la sociedad socialista cada quien podrá seguir sus inclinaciones porque nosotros obviamente respetaremos el principio humano de la diversidad. Y bueno, el siguiente punto es que también se habla de la educación ligada a las condiciones de alimentación y a las condiciones del inmobiliario doméstico, que bueno, esto también estaría considerado como parte de la educación. Y bueno, Bebel habla de que ambos deben proveerse como un deber social y no como beneficencia, ¿no? O sea, no como actualmente ocurre, que bueno, se tienen que organizar entre diferentes personas para llevarle de comer a los niños de ciertas escuelas, etcétera. Pues dice Bebel, no, esto tiene que ser un deber social, no tiene por qué ser una cosa que se maneja como un tipo de beneficencia para, pues sí, como de los grupos con dinero para los necesitados, ¿no? Y bueno, por último, también marca que en el socialismo habrá una educación igual y común para ambos sexos. Y bueno, al final hay unas anotaciones que, bueno, yo las quise poner así como paralelas sobre la educación de las mujeres, por un lado, que nos habla Bebe de que las mujeres de las clases altas tienen una educación deficiente porque está, bueno, yo así lo quise escribir, él no lo dice con estas palabras, pero un poco alineada a convenciones de género burguesas, ¿no? Y por el otro lado, o sea, como en estas como luchas comunes, bueno, sentido como estos paralelismos entre las luchas de las mujeres y las luchas del proletariado, por el otro lado, también el proletariado tiene una educación deficiente porque esto resulta favorable a la opresión de las clases altas, ¿no? Entonces, bueno, en general a la burguesía y a los hombres les resulta beneficioso que tanto las mujeres como el proletariado tenga un acceso deficiente a la educación. Y bueno, supongo que aquí habla nada más de las mujeres de las clases altas, porque bueno, como ya lo han mencionado en otros capítulos, que las mujeres trabajadoras tengan algún tipo de educación es aún mucho más difícil, ¿no? O sea, las que empezaban en ese momento a tener acceso a la educación, pues eran las mujeres de las clases altas y aún así era una educación muy deficiente. Y bueno, esto es en general el argumento de este capítulo y voy a pasar al siguiente. Capítulo 26. Arte y literatura en la sociedad socialista. Bueno, Bebel nos habla de que se va a poner un fin a los gremios de intelectuales y artistas. Esto va a ser porque las artes y las humanidades dejarán de ser un privilegio al que solo algunos pueden acceder. Y bueno, con ello también se habla de que la vida social cada vez será más pública y esto modificará la posición de la mujer en la sociedad. Esto tiene que ver con que la vida doméstica se limitará a lo mínimo necesario, que bueno, tiene que ver con algo que plantearé en el capítulo que sigue. Y la libertad de expresión será un principio rector de la nueva sociedad, ya que tan solo la más completa libertad de opinión hace posible el progreso ininterrumpido que constituye el principio vital de la sociedad. Y bueno, esto es básicamente lo que plantea sobre arte y literatura, que obviamente pues las artes van muy ligadas a la libertad de expresión. Y bueno, me pareció muy interesante esta parte de que será, bueno, que al final los gremios de intelectuales y artistas existen porque al final es una cuestión elitista a las que solo algunos pueden acceder. Pero obviamente si esta cuestión se masifica o bueno, todo el mundo puede tener acceso a ellos, pues obviamente los gremios de intelectuales y artistas pierden todo sentido, ¿no? Entonces esto me parece un planteamiento muy interesante. Y, y bueno,
Ya el último capítulo, que es el capítulo 27, el desarrollo de la personalidad, lo quise iniciar con esta cita que dice: la necesidad de cambio en todas las relaciones de la vida está profundamente arraigada en la naturaleza humana. Esta brota del instinto de perfeccionamiento inmanente en todo ser vivo, ¿no? Entonces habla de que obviamente esta necesidad del cambio constante y de reinventarse constantemente del ser humano, es algo parte de, pues sí, de este desarrollo de la personalidad, y que será algo que estará en el centro en esta nueva sociedad, a la que está apuntando Bebel, ¿no? Y bueno, en primer lugar, ay, perdón, es que está pasando la basura acá fuera de mi casa. Bueno, en primer lugar nos habla de que el cuidado de ancianos, enfermos e inválidos se hará de manera colectiva, otra vez como un deber social. Eso es muy interesante, ¿no? Como que en todos estos capítulos se está hablando de todas estas cosas que en la sociedad actual burguesa como que ya existen, pero existen como un privilegio o como actos de beneficencia, ¿no? Mientras que en la sociedad socialista esto ya será algo instituido, ¿no? Algo que ya tendrá que ser, pues sí, un deber en todo, pues sí, en toda la sociedad. Y y bueno, uno de esos casos, uno más, es esto del cuidado de los ancianos, los enfermos y los inválidos, que se dará de manera colectiva. E incluso ahí también plantea que la juventud, ¿no? Tendría que tomar un papel importante en el cuidado y en la gestión de todos estos cuidados, hacia las personas que no puedan realizar su trabajo por alguna razón, justo de edad o de enfermedad o de de diversas capacidades, ¿no? Y bueno, también el punto que sigue es súper interesante porque habla de la relación de la alimentación con el desarrollo de la cultura, y de cómo en las culturas, entre se refina más la cultura, se va teniendo un aumento en el consumo de vegetales en la dieta. Y es muy interesante porque es como una crítica al vegetarianismo. En ese momento todavía no existían los veganos, pero está muy interesante, ¿no? Porque es como una perspectiva, pues sí, como marxista y materialista pues sí, del consumo de vegetales, ¿no? Que no apunta a una decisión individual. De hecho, es algo que critica en el texto Bebel, como al final esto del vegetarianismo tiene mucho que ver con si cada quien dentro de su decisión individual tiene la capacidad de, pues sí, de cocinarse, pues sí, platillos con vegetales todos los días, o tener acceso a ciertos consumos. Y dice, bueno, aquí Bebel habla de que, bueno, eso ni siquiera va a ser necesario porque en una sociedad en la que se va desarrollando la cultura, el aumento de vegetales es como una consecuencia, ¿no? De este desarrollo. Entonces ya ni siquiera tendrá que ser una cuestión que se pregunten, sino que simplemente el aumento de vegetales en la dieta se dará, ¿no? Como consecuencia de ese desarrollo cultural. Entonces, bueno, me pareció muy interesante ese punto. Y también el punto que sigue, muy importante, la eliminación de la cocina privada, y por lo tanto, el establecimiento de la cocina comunista. Que bueno, lo que ahí habla Bebel es que se gasta mucha energía en estas cocinas privadas, que bueno, sobre todo sabemos que es una ocupación, que en su mayoría nos hacemos cargo las mujeres. Y entonces, ¿cómo se podrían ahorrar muchísimas energías de todes si en vez de tener estas cocinas privadas tuviéramos una cocina comunista, ¿no? Que cocinara para toda la comunidad, y así no tuviéramos que todos estar gestionando nuestras comidas individualmente todos los días. Entonces, ese también es un planteamiento súper interesante. Y en el mismo sentido de ese planteamiento, sigue la gestión a gran escala de la vida doméstica, que llevará como consecuencia, obviamente, la desaparición de la servidumbre, porque, bueno, todos estos trabajos que de igual forma se hacen de manera individual, o al menos como por unidad, pensémoslo como por unidad familiar, se gestionarían en la sociedad socialista pues a gran escala. Obviamente también ahí habla de todo un avance tecnológico, que de hecho él dice que pues ya existe, pero como lo que les decía, ¿no? Que a todos estos capítulos los atraviesa esta idea de que en la sociedad burguesa ya está el germen de muchas de las cosas que en la sociedad socialista se quieren seguir, pero obviamente haciéndolo para todos, ¿no? Acceso para toda la población, y no solo para la élite. Entonces, de igual forma, ahí habla de varias máquinas que ya, bueno, en ese momento yo creo que todavía muchos usaban las alfombras y así. Ahorita pues obviamente eso ya ha cambiado un poco,
pero bueno, hablan de unas máquinas gigantes que lavan alfombras súper rápido y todo esto, entonces de cómo toda esa tecnología podría ser usada a favor de que la vida doméstica se gestionara así a gran escala y no tuviéramos todos que encargarnos de justo, ¿no? Nuestra ropa, todo nuestro quehacer en general y de pues toda la gestión en general del hogar, ¿no? Que también suele correr a cuenta de o justamente la servidumbre en el sentido de que pues las élites pueden contratar quien lo haga por ellos, pero pues en la clase proletaria básicamente pues todas las mujeres trabajadoras, ¿no? Y ya, eso es todo. Ahí acaba ese capítulo y bueno, como les decía, fueron muy breves y pues no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Muchas gracias, Amada. Y eso, lo que dice, lo que acabo de decir, si tenéis algo que añadir, algún comentario, algo que no haya quedado claro, la verdad que tienes una capacidad de síntesis que ya me gustaría. David, Voy a comentar yo algo, ya que nadie se anima todavía. Una cosa es que hay un engazapo en la edición, en la página 640, bueno, me imagino que en toda la que compartimos, ahora me diréis, pero en la página 640 falta un no en la primera frase. El hombre debe poder transformarse de un modo completo, perdón, debe poder formarse de un modo completo. Ese debe ser el objeto de la socialización humana. Por tanto, no debe permanecer vinculado al terruño en el que el azar lo hizo nacer. Ahí pone, no, pone debe, no pone el no debe, pero si os vais a la edición, ahora os paso un enlace con la edición alemana original, que encima es muy cómodo porque el mismo explorador de internet te lo traduce, pues ahí veis que lo que Bebel puso es no debe. Tiene algún cazapillo la traducción, ¿eh? Ya hemos visto alguna otra cosa en algún otro momento. Porque si no sería extraño, ¿no? De la siguiente frase, los hombres y el mundo no deben conocerse solamente por los libros y periódicos, para ello se requiere también la observación personal, bueno, sin más. Luego quería compartir también que del apartado, bueno, por supuesto, eso, como ha dicho Marathon, son capítulos muy breves, pero del apartado del Estado, simplemente poner el punto que Bebel habla del Estado esclavista, el Estado feudal, el Estado burgués, y luego habla de la extinción del Estado, ¿no? Pues ya sabéis que Lenin hizo mucho hincapié en Estado y Revolución, en la necesidad, bueno, y históricamente siempre ha ocurrido así, cada vez que se ha hecho una revolución, ¿no?, proletaria, ha sido necesario destruir el Estado burgués y edificar un Estado proletario, ¿no?, con las necesidades propias del proletariado como clase dominante para reprimir a la burguesía y hacer, claro, todo este plan de transformación, ¿no?, de socialización de los medios de producción, por ejemplo, ¿no?, que la Unión Soviética llevó, ¿no?, hasta que se condujo en el campo, ¿no?, hasta la socialización de la producción agraria, pues llevó más de 15 años, ¿no? Entonces, que no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Y el Estado el Estado proletario tiene muchos papeles que cumplir. Bueno, simplemente que aquí Bebel no resalta la necesidad de destrucción del Estado burgués y de la construcción del Estado proletario. Y en el propio Estado y Revolución de Lenin le critica a Bebel que una carta de Engels no la había publicado, ¿no?, hasta 36 años más tarde, una carta en la que se clarifica la perspectiva marxista del Estado. Y una de las razones por las que escribe Lenin Estado y Revolución es justo porque muchos marxistas estaban defendiendo la cuestión de la extinción del Estado, pero estaban dejando de lado la necesidad de destruir el Estado burgués. Y esto él lo achacaba pues a las tendencias de derechas oportunistas, parlamentaristas, que consideraban que el mismo Estado burgués podía, con unas pequeñas reformas, ser el Estado útil para el proletariado, ¿no? Y lo que critica Lenin es esa visión, ¿no?, en la defensa de destruir el Estado burgués y construir ese Estado proletario que dice Engels que, bueno, que en sí mismo, en cierta manera, deja de ser un Estado. Y luego un detalle también quería compartir de la primera diapositiva, que nos ha compartido, no, de la segunda, que es la cuestión del principio del Estado, ¿no? El principio del Estado como la propiedad privada. En principio, o sea, claro, es inseparable, ¿no? Ya sabemos que encima del libro de
Engels se titula El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, ¿no? Y que el Estado surge en la medida en que la propiedad privada tiene ya un nivel de desarrollo y se generan las clases, ¿no? Que hay propiedad privada, o sea, desde que aparece la propiedad privada y hasta que se acumula tal que se forman clases, pues también pasarían decenas de años, ¿no? O siglos, ¿no? Pero la cuestión es que, o sea, resaltar que el principio del Estado es la dominación de clase. Lo que pasa es que, claro, detrás de la dominación de clase está la propiedad privada, ¿no? Pero es por lo que surge y por lo que se va a extinguir es por la necesidad de dominación de una clase sobre el conjunto. Carlos. Hola, gracias, Steve. Pues ahí en la línea que plantea David, sí, a mí también digamos, hace falta ese planteamiento y que es bastante general, ¿verdad? De que del capitalismo suele empezarse al comunismo en la segunda etapa donde todo va a ser una maravilla, ¿verdad? Con una serie de pronósticos de los que no hay garantía de nada. Y no se aborda sobre todo la dictadura del proletariado, que es en realidad donde está en gran medida el nudo para determinar quién es marxista, ¿no? Entonces se habla mucho de la democracia y por ejemplo, parte de lo que citó, una de las citas que hizo Amada, ¿verdad? Que tiene en la diapositiva, creo que en la última, donde dice, en la página 639, una sociedad basada en la igualdad perfecta, democrática, no conoce ni permite ninguna opresión, ¿verdad? Tan solo la más completa libertad de opinión hace posible el progreso interrumpido que constituye el principio vital de la sociedad. Saber si eso algún día será en esos términos tan absolutos, ¿no? Pero esa dominación de la clase proletaria contra la burguesa para eliminarla, eso, como dice David, y como creo que la realidad nos está demostrando, va para largo, ¿verdad? La conferencia, por ejemplo, del sábado de la mujer cubana, la revolución, una revolución dentro de la revolución, la doctora fue muy específica y muy clara, me parece que fue una magnífica presentación sobre las dificultades para vencer las formas de opresión contra la mujer en Cuba con 60 años de revolución, ¿verdad? Y después de que hay un nivel de participación inmenso de las mujeres gracias a la revolución, ¿verdad? Entonces, me parece que es un aspecto muy, muy importante que hay que tener presente, ¿verdad? Solamente. Amada. Bueno, nada más de esto que estaba escuchando de Carlos, que si la pueden, si pueden pasar el video de esa presentación que están comentando, estaría chido. Y bueno, ya que sacaba cuento David esto de que la edición está, bueno, yo también estoy leyendo, según yo todos estamos leyendo la de Akal, ¿no? Tiene varios detallitos ahí, de repente justo se come letras o alguna palabra u otra. La verdad es que esta que comentó David ni me había dado cuenta, pero por ejemplo algo también que me he dado cuenta que es muy común es que, y justo ahorita ya lo corroboré viendo lo que envió David, que está en el idioma original, que muchas veces traducen humano a hombre. O sea, me ha pasado muchas veces en muchos escritos de justo en general de marxistas y todo esto que vienen en alemán, que usan la palabra Mensch, que en realidad es humano, Menschen, personas, y y realmente en las traducciones al español lo traducen directamente como hombre, ¿no? Entonces eso también es interesante, como ellos tienen una palabra más neutra, suelen ocupar esa palabra y no hombre como tal, ¿no? Entonces, bueno, nada más como que también ya que se hablaba de esto de la traducción y todo, hablar de eso. Y mi otra participación tenía que ver con esto, pero bueno, ya lo aclaró David con que, bueno, un poco más la concepción de Bebel, yo también siento que va más como que da por hecho de esto de que, bueno, ¿cómo se llama? Eso sí, aboliendo la propiedad privada, como que ya el tránsito
el tránsito a la, ¿cómo se llama?, a la sociedad socialista se dará como ya mucho más orgánico y justo no habrá una necesidad de suprimir el Estado burgués, pero justo yo también cuando leía me quedaba pensando, bueno, ¿y dónde está la parte justo como el sentido revolucionario, ¿no? Como de, bueno, no se va a dar el cambio así como que tan tranquilo como creíamos, ¿no? Pero bueno, yo sentía que ese momento como confrontativo iba antes, como con la supresión de la propiedad privada o algo así. Pero bueno, un poco ya escuchándolos, entiendo un poco más esa distinción. Y ya, nada más. Bueno, otra cosilla también para comentar. Resulta que llevamos ya leyendo desde más o menos desde la sección tercera, ¿no? Que ya prácticamente ha abandonado el tema de la mujer, ¿verdad? Desde la página 444. O sea que las últimas 200 páginas hay detalles, sí que es cierto que hay detalles, como esta cuestión de la cocina comunista y la transformación de la vida doméstica, pero se nota que está terminando de perfilar el proyecto socialista en general, ¿no? Y también de forma muy resumida, yo creo que también por eso, justo para terminar, digamos que para no dejar agujeros, ¿no? Que todo esté más o menos trazado en general, la propuesta socialista en general, y hilándola con la cuestión de la mujer, pero que manifiestamente ha cambiado de tema, ¿no? Desde la sección tercera, en mi opinión, a ver qué opináis. Y luego otra cosa que quería compartir es, lo resalta mucho Bebel, lo ha dicho Amada, la cuestión de encontrar en la sociedad burguesa ya las bases incipientes de principios que regirán en la sociedad futura, ¿no? El comunismo en fase embrionaria y así. Esto es una premisa, una de las premisas fundamentales del marxismo, una cuestión que se ve mucho en Marx y en Engels también, y hasta el punto de que, o sea, por ejemplo, Marx en el libro 3 del Capital comenta que las sociedades en acciones son, dentro del modo de producción capitalista, la negación del capital, porque ya no es una persona privada buscando su lucro, ¿no? Sino una asociación de capitales. Y entonces, para lo que hoy consideramos, ¿no?, la sociedad anónima como el máximo exponente del modo de producción capitalista, o uno de sus máximos exponentes, para Marx era ya una pista de que ese modo de producción capitalista se estaba superando a sí mismo. Y aquí, bueno, aquí aparece en muchos puntos. Y otra cosa que quería compartir es que no hemos llegado a la cocina comunista, pero lo que sí que está ocurriendo cada vez más, podéis compartirnos a ver cómo es en la sociedad mexicana y en la guatemalteca, pero en la española, los alimentos están cada vez más cocinados en el propio supermercado. Aquí, por ejemplo, los supermercados ahora cada vez tienen más espacio de pan, y en la zona de pan tienen más alimentos ya cocinados, de empanadas, pizzas y cosas así. La cantidad de alimentos ya precocinados que solamente hay que calentar en microondas es mucho mayor. El consumo de todo está ya deshuesado, despiezado en bandejas de los pollos, las pechugas de pollo. Hay mucha comida también ya marinada, ¿no? Con la carne ya con una preparación que antes, bueno, o sea, es que siempre se había adobado en casa, o se había macerado en casa, ¿no? Ahora hay también muchas carnes ya maceradas Entonces, estamos ante una producción comunista, pero por vía mercantil, que al final facilita el trabajo en casa, o resta un poco de trabajo en casa. Comunista lo decía entre comillas, en el sentido de que hay una serie de gente que cocina de manera indirecta para muchas. Amada, Sí, pues acá en los supermercados sí hay como, bueno, en algunos sí hay como secciones de comida ya hecha, o sea, hasta puedes llevarte así como arroz, como 1 litro de arroz, ¿sabes? O sea, puedes llevar tus toppers y te das, o sea, te llevas todo 1 litro de arroz o de frijoles o de comida que ya está prehecha, pero bueno, por ejemplo, acá resultó que en el súper de mi casa terminaron por quitar, sí había una sección de eso y yo creo que al final no les funcionó y la quitaron, ¿no? Pero bueno, algo que sí sucede mucho aquí en donde yo vivo, que es un pueblo, se les dice pueblos originarios de la Ciudad de México, se llama el Pueblo de los Reyes, está en Coyoacán. Pasa mucho esto de que hay señoras que cocinan
y puedes ir a comprarles comida, por ejemplo, diario hacen arroz, frijoles, una sopa y un guiso o dos guisos, hasta a veces tienen como opción vegetariana y puedes irles a comprar esa comida igual, ¿no? Como por kilo, por medio kilo, o lo que necesites. Entonces, eso sí, de la misma forma que decía David, sí me parece que es así ya una forma como comunista, ¿no? Justo entrecomillado, de la alimentación, aunque obviamente pues lo que hay es un intercambio por dinero, ¿no? O sea, pues tú pagas lo que vas a necesitar y justo eso te ahorra, bueno, para mí ha sido maravilloso durante toda esta pandemia, por ejemplo, esta señora, bueno, es toda una familia, ¿no? Que hace esta cocina como comunitaria y justo no comes ahí ni nada, sino simplemente te llevas tu comida, a tu casa. Entonces, pues sí, obviamente es un ahorro de tiempo impresionante y bueno, nada más también es algo aparte muy accesible porque los precios, como puedes pedir lo que tú quieras, un cuarto medio, pues son súper accesibles. Entonces sí, yo también creo que, bueno, pensé justo en esa señora cuando estaba leyendo el texto de la cocina comunitaria, aunque suena algo mucho más grandote e industrial lo que plantea Bebel, pues sí, más o menos siento que va por ahí. Entonces sí me parece bastante interesante eso. Y pues en el supermercado ese sí no funcionó. Esa sección la terminaron por quitar, de aquí al menos en mi casa. Pero supongo que es porque justo está rodeado de muchas colonias donde las señoras hacen esta comida preparada y pues es mucho más barato comprarle a ellas que comprarle al Chedraui, ¿no? Que es el súper. Vale, para que conste en el vídeo, comenta Olga que quizá lo de la comida preparada tenga más que ver con el eje rural-urbano que con lo de sur-norte. Vale, sí. Carlos, querías comentar algo, ¿verdad? Sí, gracias. En la misma línea de Amada, que es cierto, por ejemplo, aquí en Guatemala lo que sucede es que también, como lo plantea Olga en el chat, efectivamente la división, por lo menos en Guatemala, de lo urbano y lo rural es, digamos, tajante, ¿verdad? Hay informes incluso de organismos internacionales de derechos humanos de hace pocos años, 2016, por ejemplo, donde plantean que hay prácticamente un sistema de segregación con los pueblos originarios en Guatemala. Es muy grave. Entonces, por ejemplo, aquí en el supermercado, yo en algún momento me sorprendí porque en Guatemala, pues por la comida de los pueblos originarios, las son bastante elaboradas, ¿verdad? Hay recados con una serie de ingredientes y hay uno, por ejemplo, que se llama jocón, pollo con jocón. Entonces, muy rico, hay pepián, hay varios. Y una vez me encontré con un sobrecito en el supermercado, incluso en las tiendas, donde se podía hacer jocón con eso. O sea, le echas agua y ya hiciste jocón. Eso, que a la gran, dice uno, pero ¿cómo pueden llegar a eso? Si esa es una comida tan elaborada. Y cuando uno la hace, porque efectivamente había que probarlo, pues tiene su saborcito, tiene el color verde del mil tomate, pero no llega. Pero efectivamente uno que trabaja en la casa, pues te haces tu jocón en media hora, ¿no? Eh, entonces digamos que en lo urbano, efectivamente es así. No sé cuánto ha llegado eso a lo rural, pero en lo rural, por ejemplo, que trabajo también con comunidades mayas, cuando he ido y comemos ahí, toda la comida es elaborada por comedores, ¿verdad? Que son negocios privados, no son comedores que tengan que ver con algo que se parezca a lo comunino, no, para nada, son comedores privados que tienen familias efectivamente en sus casas y donde hay mesas, ¿verdad? Hay sillas, como dijo Amada, y le venden a uno el almuerzo. Es algo eminentemente privado y entonces ahí hay una gran diferencia y la comida es mucho mejor, por supuesto. Las tortillas ahí del puro maíz, bien del comal, aquí los comales de barrio, ¿verdad? Con leña, algunos ya, la mayoría, muchos ya con gas, aquí en la ciudad, sí, la mayoría de los comales ya es con gas, ya el comal ya no es de barro, sino es de metal, es decir, todo efectivamente se va mercantilizando y facilitándolo, aunque ambientalmente vamos viendo que no es lo mismo, ¿no? De los 19 millones de guatemaltecos y guatemaltecos, más de la mitad son de los pueblos originarios, pueblos indígenas, ¿verdad? Y entonces digamos que sí hay una diferencia en el sartén.
al sentido exacto. El comal es la superficie donde se cocinan las tortillas, pero sí ya están incluso los recados en sobrecitos que no tienen nada que ver, pero que se le facilitan a uno tremendamente, y efectivamente eso es porque en los centros urbanos, más que en el rural, y está pasando en lo rural, pero en el urbano, sí, las mujeres están yendo a trabajar más, es decir, sí están saliendo de lo doméstico, quieren salir de lo doméstico huyendo efectivamente, ¿no? Y entonces ya las comidas sí tienen que facilitarse de esa forma, aunque ahorita con lo de la pandemia también, como decía Amada, todos regresamos un poco, ¿verdad? A las comidas más de casa, un poco, o estos comedores cercanos, que es una comida también bastante familiar, pero sí, eh, es evidente que el aumento de las fuerzas productivas va haciendo que todo eso vaya facilitando que la mujer vaya saliendo de la cuestión doméstica. Y también otra cosa que he notado con esto de la pandemia, por ejemplo, yo que voy al mercado a hacer las compras, es que, y digamos, siempre me ha gustado ir a los mercados, entonces siempre lo he hecho, ¿no? Desde joven, pero sí veo más hombres en los mercados ahora, no sé, a veces no con muy buena cara, sonriendo, pero sí efectivamente estoy viendo que los hombres, a partir de este encierro y todas las complicaciones que se han dado, y que hubieron muchos problemas de violencia intrafamiliar, aumentaron incluso feminicidios, pero al mismo tiempo me parece que en general, por lo menos en lo urbano, los hombres de alguna manera como que hemos estado asumiendo un poco más esas funciones, y como que se ha estado naturalizando, ¿no? Ya llega uno ahí a platicar con más hombres en los mercados y cuestiones de ese tipo. Sol. Bernardo comenta en el chat, en muchos supermercados hay cada vez más secciones de cocina para llevar, sí, al igual que servicios de comida a domicilio para personas mayores, los comedores escolares, son otros ejemplos que ya Bebel nombra en el caso de los últimos. Y David, tenías la mano levantada, ¿no? Sí, no, era por decir que pienso que en términos precisos de economía política, tendríamos que decir que el trabajo privado de la cocina, de producción de la comida, ¿no? de elaboración de los alimentos que producen las familias, en estos casos se supera, ¿no? por producción, hay una producción social de los alimentos. Producción social, ya sabéis, o sea, cuando Marx y Engels hablan de producción social, es porque hay implicados muchos individuos y ahí media organización colectiva, sea el tipo que sea, ¿no? Puede estar mediada por mercancía, pero el caso es que es lo opuesto a la autoproducción, al autoconsumo, a la autosatisfacción de las necesidades propias de la familia o del individuo, ¿no? Eso es la producción social, es la producción en colectividad. Entonces aquí hay una producción social del alimento mediada por mercancías, ¿no? Sería la definición precisa de la economía política. Ah, sí, bueno, resaltar dos cosas dos cosas, aciertos de Bebe, lo que me parecía. Uno es el de la diferencia entre la posición marxista, ¿no? respecto a la religión, y la diferencia que Bebel resalta respecto a los burgueses radicales, ¿no? de la Revolución Francesa y tal. Ya le dice que les fue mal por su por un ateísmo antipopular, ¿no? Y también la diferencia entonces entre el marxismo y las posturas también anarquistas en este punto, ¿no? Que a menudo, claro, como todo su planteamiento es distinto, ¿no? Buscan liberar al individuo para liberar a la sociedad, se enfrentan a la idea religiosa como premisa para llegar a superar el estado de cosas actual, ¿no? Y el marxismo, como dice Lenin, ¿no? Vamos a hacer construir la sociedad nueva con el ser humano que tenemos hoy en día, ¿no? Y si tiene restos de religiosidad, pues los irá abandonando con el propio desarrollo de la sociedad, pero no cabe este ateísmo, digamos, como recalcitrante o ofensivo o antipopular, por más que ya sabéis que, o sea, Marx, Engels, Lenin siempre han hecho una crítica racional a la religión. Y luego también otro punto muy importante es cómo hace la lectura que hace Bebel del aspecto del hogar y la educación, ¿no? De las necesidades de los niños en el hogar para el estudio y demás, cosa que también parece como un poco como muy moderna de la sociología de la educación de los últimos 40 años, de que no basta solo con la escuela, que hay que mirar dentro de casa.
pero que al mismo tiempo nuestra sociedad no puede plantearse estos objetivos, porque como no puede cuestionarse la sociedad de clases, pues no puede emprender de manera seria estos problemas, ¿no? Que aquí analiza Bebel. Y en cambio, pues por el marxismo, como lo único que se dedica es a analizar el entramado de la vida social y ver cómo los fenómenos, las necesidades que tiene cada fenómeno, ¿no? Y entonces pensar en el fenómeno de la educación y cómo viene dado por la condición de la escuela y se le la pista al niño y se sigue hasta el hogar y en el hogar pasan cosas, ¿no? Entonces se va identificando todo el entramado de relaciones sociales que hay que transformar para llegar a un estadio superior, ¿no? Bueno, sin más, pues la amplitud de miras que aquí también demuestra el marxismo y la capacidad desde él de pensar todas las transformaciones necesarias, ¿no? Que, claro, para eso la premisa para llegar a hacerlas es la toma del poder y remangarse, ¿no? A ver, ahora, Bernardo. Ahora creo que sí. Buenas tardes. Hay un tema que trata Bebel otra vez aquí, que ya en otros capítulos lo ha tratado, que es cuando, bueno, pues refuta y además contraataca a las críticas que hablan, por ejemplo, de los capitalistas, de los burgueses, del que el socialismo al final tiende a un igualitarismo, a la uniformidad, al monocolor, a que todo va a ser pues muy lento. Y yo creo que además es una imagen, no sé si se me escucha. Sí, sí. Así. Y además es una imagen que sigue tras en el momento actual. Además, con la cantidad de URSS, etcétera, propaganda que hay, incluso en debates aquí en España, los debates entre los lemas que han sacado partidos de derechas y ultraderecha de la libertad o el comunismo. Yo creo que Bebel aquí le responde bastante bien, igual que en otros capítulos le responde cuando habla de que para el socialismo, a la hora de acceder a la formación, a la hora de acceder al trabajo, la rotación de los puestos de trabajo, contradice esa visión que tiene desde el liberalismo, desde la burguesía, en este momento, sí se podría decir, de ese miedo a que el comunismo nos va a laminar, o el socialismo nos va a laminar, prácticamente pues no va a haber ningún tipo de libertad. Bueno, en cuanto a esto último que ha dicho Bernardo, yo tenía apuntado en la página, finales de la página 621 y la 622, un párrafo que me pareció muy bueno y voy a leer. Y dice que en la sociedad nueva las condiciones de vida serán las mismas para todos. Las necesidades e inclinaciones son diferentes y por estar fundamentadas en la naturaleza del hombre, lo seguirán siendo, pero cada cual podrá desarrollarse conforme a las condiciones de existencia iguales para todos. La igualdad uniforme que se le imputa al socialismo es, como tantas otras cosas, un absurdo. Si él la pretendiese, actuaría de un modo irracional, pues entraría en contradicción con la propia naturaleza del hombre y tendría que renunciar a ver desarrollarse la sociedad según sus principios. Si aun cuando el socialismo pudiera apoderarse por sorpresa de la sociedad y le impusiera condiciones antinaturales, al poco tiempo estallarían estas nuevas condiciones, que se harían sentir como cadenas y el socialismo terminaría para siempre. Y esta última frase, que la sociedad se desarrolla conforme a las leyes inmanentes y actúa de acuerdo con ellas. Eso me parece que es algo que si se entendiera eso, si se quisiera entender eso, explica muchas cosas y me parece una idea muy clave. No sé si alguien quiere comentar algo más. David. Un detallito que es cuando Bebel está mencionando todos los avances tecnológicos que transforman la vida doméstica, en el último punto del último capítulo que trabajábamos hoy, ya veis que varias de las cosas que aparecen ahí han ido calando crecientemente, han ido llegando a las clases trabajadoras, por lo menos, claro, por lo menos en Europa. Yo no sé hasta qué grado en otros países, pero por ejemplo, el refrigerador y el congelador que te permiten no ir tan continuamente a hacer compras,
Y bueno, ya no hay que hacer, la cocina de leña ha desaparecido y con lo que implica eso de tener un espacio para guardar leña, almacenarla, ir a conseguirla. Bueno, el caso es que muchas de la revolución de la vida doméstica, desde que Bebel ha escrito esto, se ha dado, en mi opinión, se ha dado en el seno del modo de producción capitalista. Y en mi opinión sería esta la única forma de explicar la posición tan radicalmente distinta de la mujer a finales del 19 con la situación actual, ¿no? O sea, sabemos que la Revolución Rusa fue la primera en dar el derecho al divorcio, el derecho al voto, o sea, cosas que hoy en día en cualquier sociedad burguesa, vamos, no, son ya la cuestión del voto se fue desarrollándose durante todo el siglo XX, ¿no? Y en mi opinión es porque es justo estas modificaciones que en aquel momento Bebel solamente veía que estaban produciéndose para las clases dominantes, con el brutal desarrollo de las fuerzas productivas, pues se ha metido una lavadora en la casa de cada familia obrera, una nevera. O sea, por ejemplo, en España, tener una nevera y una lavadora no sirve para cribar tu clase social, porque el porcentaje de gente que posee lavadora y nevera es tan alto que no es discriminatorio, ¿no? Solo gente que vive en condiciones muy particulares, casi sin vivienda, vive sin nevera ni lavadora, ¿no? Otra cosa ya es el lavavajillas, por ejemplo. Tener lavavajillas, no sé si es un 60 o un 70% de la población la que tiene lavavajillas. Sin más, la idea esta de que esta revolución de la vida doméstica, en mi opinión, en varios países, los países más ricos, ha dado muchos avances desde que se escribió el texto. Y perdón, y que también es la base del avance de la mujer en el ámbito laboral, ¿no? O la contraparte, ¿no? Va correlacionado. Y también de la ya creciente exigencia de que el hombre ejerza las mismas tareas. Ya, o sea, ya no cabe ya que no hay ningún tipo de razón económica para que esa división antigua del trabajo en el hogar se siga manteniendo cuando ya no hay esa división del trabajo la que existía antes, de que la mujer se quedaba en casa y el hombre salía a trabajar fuera, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que está detrás de esa revolución en la vida doméstica, en cuanto a la posición de la mujer en el hogar, en la vida política y en el trabajo. Y en la cultura también, seguro. Carlos. Gracias, Esti. Pues no tengo números ni datos, pero digamos algo que sí he podido comprobar familiar, personal y profesionalmente, es que las mujeres que salen de la casa para trabajar logran mayor independencia, ¿verdad? Me parece que si quedar el trabajo doméstico, la segunda jornada, como se le conoce, es subordina, ¿verdad? Particularmente porque la mujer no maneja los ingresos, es decir, maneja el presupuesto, pero que no es suyo, ¿no? En el sentido de que así lo considera el hombre, ¿no? Dice, yo trabajo y y esto es mío, en lugar de considerar que si no fuera por la mujer, en realidad no sería, no podría tenerlo, ¿no? Es un ingreso familiar, pero como no se considera así, entonces lo que sí he verificado es que cuando la mujer sale a trabajar, ¿verdad? Y tiene sus propios ingresos, las cosas cambian, ¿verdad? Por ejemplo, este curso que hablamos sobre de volver a Marx, del sábado de la mujer cubana, decía la doctora que las mujeres, ella calificó el concepto de cómo vivían en sus relaciones maritales como una monogamia seriada, creo que la llamó. Es decir, las mujeres tenían en Cuba tenían la libertad de casarse o no, pero los derechos son los mismos. Dice que en gran medida se divorcian cada vez más y la mujer está con una pareja, ya no está con otra, ¿verdad? Y que ya no está y se va con otro hombre y digamos con otra pareja. Es decir, en ese sentido no hay límites y que en gran medida es
la doctora plantea el concepto de empoderamiento, ¿verdad? En términos mucho más amplios, pero que el empoderamiento en términos económicos ha significado que la mujer pueda manejar y dominar su cuerpo, disponer de él, ¿no? Entonces, me parece que sí es esa constante de que salir, ¿verdad?, de lo doméstico y esa libertad económica permite sin duda una mayor libertad. Y de ahí que muchos hombres no quieran que eso suceda, ¿verdad? Cómo se maneje esto y cómo se va desarrollando con respecto al urbano y lo rural en países como Guatemala, por ejemplo, es mucho más complejo. Pero como no tengo datos realmente, pero sí me parece muy claro que es evidente que, aunque es algo complicado, es necesario generar las condiciones para salir de lo doméstico. Un ejemplo muy claro de lo que dice Carlos es algo que he estado viendo las últimas semanas para una investigación, es el número de divorcios, ¿no? La evolución del número de divorcios en España, qué personas que se divorcian y las mujeres que se divorcian, si tienen ingresos y qué tipo de ingresos, ¿no? Y que se ve, pues lo que estoy viendo es una evolución histórica más o menos desde los años 80 hasta ahora y se ve que la cantidad de divorcios han aumentado y coincide que la cantidad de mujeres que perciben ingresos por trabajar fuera del hogar ha aumentado, ¿no? Y también es algo que se escucha mucho desde por las últimas 2 décadas, sobre todo en España, de, joder, cada vez más parejas se divorcian, ¿no? La gente se casa sin pensarlo. Y habría que ver, pues, o sea, esto responde un poco no a que las parejas se casan sin pensarlo tanto, ¿no? Sino que las mujeres que tienen la capacidad de sostenerse a sí mismas económicamente pueden elegir dejar esa vida en pareja si así lo quieren. Sin más, esa era la idea principal. Pues voy a compartir una cosa, bueno, es una chorradilla un poco anecdótica, pero aquí había un programa muy rancio de televisión hace 20 años, cuando yo tenía eso como 10 o algo así, o 12 años, que había 3 matrimonios, uno joven que estaban todo el rato, era un programa de humor, muy rancio, de estos de... Y había una pareja joven que estaban todo el rato besuqueando y súper enamorados, una pareja de mediana edad que a veces discutía y a veces no, y unos viejos que estaban amargados, ¿no? Eran el marido era odioso para la mujer y la mujer era odiosa para el marido, no se soportaban, ¿no? Y entonces lo divertido era las 3 parejas. Entonces se estaba haciendo un humor en la televisión española, en la 1, en una televisión muy, muy vista por mucha gente, en la que se hacía humor sobre la base evidente de que las parejas jóvenes se quieren y las parejas viejas se odian y aún así siguen conviviendo. Carlos. Claro, es que, por ejemplo, mientras no se tenga la posibilidad económica de mantenerse vitaliciamente, digamos, hay parejas que tienen que estar juntas porque no les queda de otra, aunque sea por cuestiones puramente económicas, ¿no? Por sobrevivencia, ¿sabe? La mujer o el hombre, de que, por ejemplo, si no tienen una pensión y cada vez las pensiones es peor y es una pequeña parte, ¿no? Sobre todo si se tienen muchos hijos e hijas que estén trabajando y que puedan financiar a los viejos, la cuestión se pone de verdad muy difícil, ¿no? Es una cuestión bastante complicada que efectivamente se plantea, como lo dice Bebel, que en el socialismo se resolvería, pero que de alguna manera, como siempre planteamos, no es que esperemos hasta el socialismo, ¿no? Sino que es el germen que está en el capitalismo sobre las pensiones y toda esa cuestión, pero sí, es una cuestión complicada. ¿Algún comentario más? Pregunta Olga por el chat. Entonces, facilitar la inscripción de parejas de hecho y su disolución sería una medida hacia la igualdad. Amada. Sí, sobre lo que pregunta Olga, yo entiendo que sí. O sea, de hecho, ahorita le estaba dando, bueno, hace unos días estaba pasando otra vez por los capítulos de la sección anterior y hay una parte donde se habla pues del matrimonio como institución burguesa y así, y Bebel hace una relación muy interesante entre la facilidad que el Estado da para los divorcios con una relación directa a la independencia de las mujeres. Entonces, yo diría que sí, que la respuesta sería sí, y que de hecho los estados que ponen más trabas
para, pues sí, para que se puedan, ¿cómo se dice? Pues romper los matrimonios, o sea, se puedan divorciar con menores facilidades, pues están poniendo trabas también a la independencia de las mujeres. Entonces yo diría que sí. Sí, de nada. De hecho, compartir que los textos que vamos a leer de Lenin, uno de los puntos en los que hace hincapié es en esto, en la facilidad para la creación y solución del matrimonio como, como un avance irrenunciable y que debe hacerlo el socialismo. Hay una serie de medidas legales necesarias de avanzar, por ejemplo, también en cuanto a la inscripción de los apellidos, ¿no? En el reconocimiento de las hijas y los hijos. En Guatemala se logró hace unos años que cuando la madre es soltera, no sea reconocido el hijo o la hija por el padre, lo puede hacer sus propios apellidos, ¿no? Por cuestiones de discriminación y lo que sea. Pero como tiene que ver con cuestiones civiles, incluso de herencia y toda cuestión. Entonces también un avance debe ser que en realidad debe ser opcional para la pareja con cuál es el primer apellido, ¿verdad? Que de hecho, como sabemos, lo que está garantizado es la matrilinealidad, la patrilinealidad no, porque yo sé quién es mi madre, pero mi padre es saber, ¿no? Y eso me parece que también es una cuestión muy importante, pero que imagino que va a ser muy difícil de romper en términos de derecho civil, que es lo peor que pueda haber, ¿no? Bueno, comenta Olga, en España también había muchas trabas. En los 90 la embajada en el extranjero no me registraba en el censo porque no tengo padre. Y Amada, sí, de acuerdo. Acá en México sí podemos tener ambos apellidos de la madre si así lo deseamos. Aunque sobre el orden de los apellidos no estoy segura cómo funciona. Bueno, si os parece, cerramos aquí. Nos vemos la semana que viene y ya terminamos con la mujer y el socialismo. Con Bebel, no con la mujer y el socialismo en general.